Muy bien, vamos a seguir con la segunda parte de la clase número 11. Estamos considerando varios temas de la obra redentora del siervo que sufrió en Isaías 53. Y bueno, vamos a seguir con el tema de sacrificio. Como Jesús dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Dice Jesús en capítulo 12 de Juan, versículo 24. Así es que el Señor hace la vida de siervo una ofrenda por culpa. Y sin embargo, Él verá su descendencia y se prolongarán sus días. El siervo en Isaías 53 hace la voluntad de Dios, pero prospera en su mano. Levítico, el capítulo 5, nos da el trasfondo de esta ofrenda de culpa. En otras palabras, no es una novedad para Isaías hablar de ofrendas de culpa, porque fue uno de los sacrificios que Dios le había dado a la ceremonia religiosa en Israel. Y este concepto, este tema se encuentra en Levítico, el capítulo 5, comenzando con el versículo 14. Y yo voy a empezar ahí con el versículo 14. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto, como sacrificio de culpa. Ahí está el concepto. Su precio será tasado en plata. Según la tasación oficial del santuario, es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así, el sacerdote hará expiación por él mediante el cordero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrió las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Bueno, otra vez aquí vemos los temas, ¿verdad? Pecado, culpa, expiación y perdón. Estos temas se repiten, se entretejen en la misma sociedad de Israel por el Señor en Levítico. Y ahora en Isaías, el profeta dice que fue la voluntad del Señor que el siervo sufre tan terriblemente. Es Dios quien aplasta al siervo y Él es responsable por su sufrimiento y por hacer su vida una ofrenda por culpa. Dios hace todo esto. Esto hace surgir en la mente judía las naciones del pecado, de merecer un castigo, la culpa y de muerte violenta, sino con la vida y muerte violenta, en este caso, del siervo del Señor. El resultado es inconfundible en Levítico. Bueno, el resultado es el perdón. Y es así en esta canción del siervo, el perdón. Así que vemos el sacrificio entretejido aquí. Muy bien, también vemos el tema de victoria. También se encuentra el tema de la victoria en este capítulo. Veremos que uno de los principales temas del Nuevo Testamento respecto a la obra salvadora de Cristo es victoria. Pero ya hemos visto que Cristo es victorioso en este pasaje de Isaías.
ya vemos en el Nuevo Testamento que Cristo en su muerte y especialmente en su resurrección vence a sus enemigos y a nuestros enemigos. Y tenemos que entender esto. Pero yo estoy mencionando eso y enfatizándolo porque en muchos casos en nuestras exposiciones del Evangelio solo mencionamos uno o dos temas. Siempre cuando explicamos el Evangelio, normalmente hablamos de la pena de muerte que Cristo sufrió legalmente por nuestros pecados. Y por supuesto es un tema bíblico, y es un tema buenísimo, pero también hay muchos más temas. Por ejemplo, Isaías enfatiza que Cristo en su muerte llega victorioso, llega vencedor. Y entre varias denominaciones, aquí en los Estados Unidos, y me imagino en todas partes del mundo, nosotros en nuestras iglesias evangélicas o digamos reformadas enfatizamos la justificación por fe. Fantástico. Enfatizamos que Cristo, que Dios imputa la santidad, o es decir, la justicia de Cristo o la rectitud moral de Cristo al creyente, y entonces en un sentido legal estamos aceptados por Dios, y eso se llama justificación, y normalmente ahí quedamos. Pero los pentecostales tienen otro tema y también están en lo correcto, porque siempre están hablando de la victoria de Cristo, y a veces cuando me saludan me preguntan: David, ¿estás en victoria? Y en ese sentido tienen la razón, porque en nuestra familia, en nuestra rama de la iglesia, enfatizamos muy poco eso. Lo único que estoy diciendo es que el Evangelio es un diamante tan fantástico y también tan completo, con varias facetas y varias perspectivas, que erramos si solo nos quedamos con una sola perspectiva. No, es que tenemos que enriquecer mucho nuestro entendimiento y también nuestras exposiciones del Evangelio, porque en nuestra sociedad necesitamos todas estas perspectivas para poder sanar a muchos en sus caídas y en sus problemas. Por ejemplo, el concepto de victoria también implica que en su redención Cristo mismo nos ha rescatado de la esclavitud. Y en Isaías mismo, en este capítulo, él también dice que por sus heridas somos sanados. En otras palabras, el pecado nos hace enfermos. Entonces tenemos una suciedad tremenda y muchos problemas, muchas consecuencias, muchas miserias por los pecados que cometemos. Pero Cristo, como el Salvador victorioso, también en su redención nos rescata de la esclavitud de todas esas cosas, y en especial en nuestros días, en nuestra sociedad. Hemos inventado un montón de vicios y un montón de esclavitudes, un montón de adicciones, y nuestra cultura necesita a gran manera este concepto del siervo como vencedor, Cristo como el campeón que nos puede librar de la esclavitud del pecado. Isaías 53 tiene una riqueza de imágenes que nos ayudan a entender mejor el Evangelio. Aquí se encuentran detalles que nos sorprenden. Entonces, en este bosquejo es nuestro profesor Dr. Peterson nos está dando detalles que muy pocos comprenden o enfatizan. Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 53, Isaías dice: cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y entonces, ¿a qué se refiere? Es una predicción lo que Cristo dijo mientras colgaba de la cruz. Recuerden que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Quizás Cristo mismo estaba pensando en esta misma profecía donde Isaías dice que Él intercede por muchos. Y no quiere decir que no tienen culpa los que no sabían quién era cuando dijo, Padre, perdónanos. Pero por lo menos vemos que Isaías estaba profetizando esas palabras. Y esa obra tan importante de la intercesión de Jesucristo. Quizás no entendía todo eso. Voy a leer un pasaje sumamente interesante del Nuevo Testamento que explica la naturaleza de lo que estaban experimentando los profetas. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10, dice así: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos, o a los profetas, se les reveló que no se estaban recibiendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Interesante, ¿no? Es que yo creo que estas palabras de Pedro dicen que a pesar de que el Espíritu de Cristo estaba morando en Isaías, comunicándole acerca de los sufrimientos de Cristo y también de las glorias de Cristo, él no entendía todo. Y dice Pedro que sí entendió que estaba hablando de las cosas que nosotros íbamos a entender después de la venida de Jesucristo. ¿Pregunta? Sí, Pastor, vemos toda evidencia en el Antiguo Testamento, en Isaías, que estás explicando. ¿Cuál en sí es la razón que los judíos no entienden este capítulo? Muy bien. No pretendo hablar por los judíos en primer lugar. Pero lo que yo entiendo es que ellos comprenden este siervo como el mismo Israel, siervo de Dios. Y para defenderlos, la Biblia sí habla de Israel como el Hijo de Dios, habla de Israel como el siervo de Dios, y también habla de Israel como el que sufre persecución y sufre también en las manos de Dios. Y en un sentido ellos interpretan todo esto como que se refiere solo al siervo Israel sufriendo. Y para ir más allá, tuvieron que aceptar a Cristo como Mesías. Entendemos que muchos aún en el Nuevo Testamento, los fariseos y sacerdotes y saduceos, rechazaron a Cristo, aún observando las evidencias, los milagros, resucitó a Lázaro, pero ellos por sus propios celos, por su envidia, y el Nuevo Testamento enseña todo esto, es que por no querer arriesgar ante el Imperio Romano su puesto, su posición política, legal, como religión oficial aceptada por el Imperio Romano, y ellos tenían mucho cuidado en proteger su religión y no permitir que ciertas sectas falsas, como el cristianismo, y también mesías falsos, como ellos pensaban que era Cristo, no querían darles lugar ni oportunidad para poder ofenderles a los romanos, porque ellos mismos dijeron
en capítulo 19 del Evangelio de Juan, que si nosotros permitimos que este Cristo siga así como es, haciendo milagros, resucitando a los muertos, si nosotros no controlamos a nos van a venir y van a quitarnos nuestra posición y nuestro estado como nación bajo el Imperio Romano. Históricamente entendemos por qué rechazaron esto. Hoy día, todavía, por supuesto, hay cierta ceguedad, pero también hemos visto un movimiento bastante grande que se llama, en inglés, Jews for Jesus, los judíos para Jesús. Y hoy aquí en Miami hay muchísimos grupos de ramas que se consideran judíos mesiánicos, es decir, judíos que sí aceptan a Jesús. Algunos lo aceptan como el Hijo de Dios y otros lo aceptan como un gran profeta y han establecido su religión basado en sus enseñanzas, pero por lo menos hay un gran movimiento de judíos que están reconociendo la validez de las acertaciones de Jesucristo acerca de sí mismo. Bueno, en aquel entonces y los demás, lo demás yo no soy experto en esas cosas, pero entiendo por qué lo rechazaron en el primer siglo, pero entiendo también que hay profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que dicen que habrá una gran cosecha entre los judíos que sí van a creer en Cristo como el Mesías. Y yo veo que esto ya está pasando, está sucediendo en toda parte del mundo. Muy bien, pero lo interesante aquí es que el profesor Peterson, aquí en estos pasajes, en capítulo 53, versos 12 y 9 y 11, vemos detalles que son fascinantes, que quizás ni Isaías entendía el significado de estos detalles. Vamos a ver, en versículo 12 dice, voy a volver a Isaías 53, 12, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. ¿Quién sabe si Isaías estaba pensando en la resurrección de Cristo? Repartirá el botín con los fuertes. Un premio que Cristo recibió por la resurrección fue al mismo Espíritu Santo para que lo pudiera dar a nosotros, pero también recibió, dice Pablo en Efesios 4, recibió dones para poder repartir entre nosotros. Era parte, dice, su botín. Me imagino que también el pueblo mismo que él ganó en su obra redentora también fue parte del botín, del premio que Cristo recibió por su sufrimiento. También dice que fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es una predicción de lo que Jesús dijo mientras colgaba en la cruz. Padre, perdónalos. Creo que el significado de esas palabras es algo parecido. Ellos no tienen idea de pleno alcance de lo que están haciendo. Eso no quiere decir que no tienen culpa por no saber quién era Cristo, pero Cristo había dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detalles acerca de Cristo intercediendo por los soldados romanos, intercediendo por los que lo habían crucificado. También me imagino que estaba intercediendo por los que se estaban burlando de él mientras se colgaba de la cruz. Pero también hay otros detalles. Muy fascinante lo que se ve en el versículo 9. Vemos con claridad una predicción de su oración desde la cruz por sus perseguidores. Pregunta, ¿qué se puede decir acerca del comienzo del versículo 9? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Esas palabras son extraordinarias.
Y en hebreo dice literalmente el rico, singular, y con los malhechores en su muerte, plural. No es probable que Isaías entendiera que Jesús sería crucificado entre dos ladrones plurales, que quizás no entendió eso. Y sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Es más probable que él entendió que los ricos y los malhechores eran conceptos paralelos, como se expresan un par de veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Proverbios. Dios bendice a su pueblo para que haya abundancia para el pueblo del Señor. Por otro lado, está el tema de los ricos malvados persiguiendo a los pobres justos. Probablemente hubiera pensado en eso Isaías cuando escribió esas palabras. Pero otra vez vamos a mirar la atención cuidadosa. Las palabras. Dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. Interesante que en esta versión que estoy leyendo, la versión de Internacional Nueva, la traducción es malhechor o malhechores en vez de rico. En otras palabras, el comité de traductores está interpretando lo que probablemente Isaías quería decir por esas palabras. Pero vamos a ver en otras versiones, así como la Biblia de las Américas y también en la misma Reina Valera 1960, mantiene la palabra rico. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Entonces, ¿cuál es la más correcta? Pero quizás las dos cosas. Porque la interpretación en la mente de Isaías es que el rico es casi sinónimo al malhechor, porque los ricos malhechores siempre habían cometido o estaban cometiendo muchísimas injusticias en contra de los pobres. Entonces, cuando Isaías dice rico, cuando él usa la palabra rico, los traductores están pensando en los malhechores que practican injusticias en contra de los pobres. Pero es muy interesante el detalle, porque el rico es singular. Y bueno, sabemos después de los hechos que él fue sepultado en la tumba de un rico que se llama José de Arimatea. Interesante, ¿no? Es detalle extraordinario. También otro detalle, y es el último tema en este pasaje, es acerca de la justificación del pecador. Bueno, antes de seguir adelante, ¿hay alguna pregunta? Sí, pastor. ¿Cómo puede ser que una persona puede pagar por el pecado de todo el mundo, una vida por la vida de millones de personas que vienen a la fe? Perfecto, muy buena pregunta. Si entiendo la pregunta, el hermano quiere saber cómo es posible que el sacrificio de un solo individuo pagaría por los pecados y crímenes de prácticamente millones de personas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el sacrificio de un individuo quede adecuado ante los ojos de Dios para satisfacer su necesidad como Dios justo y perfecto a castigar a muchos? Bueno, yo creo que tiene que ver también, y me gusta la pregunta. La pregunta requiere una respuesta grande, noble, sobrenatural y divino. La respuesta o la pregunta insiste en que la respuesta sea sobrenatural. Y estoy de acuerdo, no sería adecuado que un individuo, si ese individuo solo tenía el valor de un solo individuo. Pero en este caso no estamos hablando de un ser humano, individuo humano. Estamos hablando de una persona única, una persona particular. Estamos hablando de una persona divina.
Entonces la respuesta en gran parte requiere que la persona que se cuelgue de esa cruz pagando por los pecados de todos o de muchos, como dice Isaías, esa persona tiene que tener un valor infinito. Y por eso entendemos que Jesucristo, siendo humano, pero a la vez siendo divino, sí, como individuo, tiene un valor infinito. Jesucristo es Dios. Entonces, tenemos que entender que fue Dios mismo colgándose de la cruz. Y Dios es infinito. Dios es infinito en todos sus atributos. Y hay otro texto que dice, bueno, hay tres. Versículo 10 de capítulo 53 dice, Dios quiso quebrantarlo. Entonces fue la voluntad de Dios que Cristo, el Hijo divino, sobrenatural, infinito de Dios, sufriera. Pero también dice en el mismo texto que el Hijo, o en este caso el siervo, se entregó voluntariamente. Pero también Pablo dice, llegando al Nuevo Testamento, en 2 Corintios, en capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. En otras palabras, ¿quién estaba sufriendo en la cruz? ¿Quién estaba en la cruz? Dios estaba en la cruz. Y entendemos esto, y tenemos que hablar del misterio de la Trinidad. En un sentido, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo estaba en la cruz. Yo sé que el énfasis en las Escrituras es que el Hijo estaba sufriendo, pero hay que entender que esencialmente hablando, el Hijo y el Padre son uno en esencia. Y por eso la respuesta es que Dios mismo, en toda su infinitud, sí, tiene la capacidad de poder pagar por los pecados no importa el número, porque tiene valor infinito su sacrificio, porque Dios tiene valor infinito. Y, bueno, en parte la respuesta, pero vamos a ir allá cuando nos profundizamos más en otras clases sobre esta gran obra redentora de Jesucristo. ¿Otra pregunta? Pastor, ¿cómo uno puede afrontar cuando uno está viviendo en una vida de tempestades, de tristezas, de preocupaciones? ¿Cómo uno puede afrontar esas cosas? Ok, es muy buena la pregunta. Pero estoy tratando de relacionar la pregunta con el tema de Cristo colgándose de la cruz. Bueno, es un tema que requería muchísimo tiempo, pero yo creo que en este caso es muy buena la pregunta, porque la primera cosa que una persona que está sufriendo tiene que entender es que Dios comprende. La primera cosa, no importa lo que yo esté sufriendo, no estoy sufriendo nada que mi Dios no pueda entender, comprender. Dios se identifica con cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier problema, porque nadie ha sufrido más de lo que ha sufrido mi Dios. Nadie. Y por eso yo puedo consolarme con esta verdad. Mi Dios sí me entiende. Mi Dios sí se ha identificado con mi sufrimiento. Mi Dios sí tendrá muchísima compasión, simpatía, hasta empatía, porque nadie ha sufrido más de lo que Él ha sufrido, porque Él sufrió. ¿Qué es lo que Dios sufrió? En la cruz. ¿Qué sufrió? Muerte, ¿qué más? ¿Qué sufrió Dios en la cruz? Sufrió
el impacto infinito de su propia ira. Fue castigado por los pecados de millones. Él sufrió, sin exagerarme, Dios sufrió el infierno mismo. Yo no he sufrido el infierno. Jesucristo, colgándose de la cruz, le gritó: ¿por qué me has abandonado? Porque Dios había dado la espalda a su propio Hijo mientras sufría las llamas del infierno mismo. Yo no he sufrido eso. Mi Dios sí comprende cualquier prueba, sufrimiento mío, porque Él ha sufrido mucho más que yo. Y por eso yo sé que sí se identifica y tiene mucha simpatía y compasión conmigo, porque ha sufrido lo mismo. Y es nada más el primer punto. Hay como 100 más. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir adelante con estos temas. Ya hemos visto que el siervo se somete al sufrimiento voluntariamente, y como ya dije, es muy interesante entender que fue el plan de Dios. Dios quiso quebrantarlo, fue su plan, el decreto, el plan hecho antes de la creación del mundo, y en la eternidad el Hijo se había hecho voluntario. Yo voy para redimir a mi pueblo que ha pecado y se ha desviado y que se ha rebelado contra nosotros, que requiere un gran plan para ser rescatado. Pero Jesús vino voluntariamente para rescatar, para redimir a su pueblo. Pero también entendemos, como ya hemos dicho, que en la Trinidad hay una unidad esencial. Y por eso Pablo puede decir en 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En otras palabras, decreto, voluntario, pero también es Dios sufriendo por nuestros pecados. Y en gran parte vemos el amor de Cristo, que se hizo como un voluntario para ofrecerse en sacrificio como expiación y propiciación por su pueblo. También la palabra inclusión. Ya hemos hablado mucho de esta palabra y no es necesario hacer mucha repetición acá, pero inclusión de latín inclusio, es una herramienta literaria en la cual la misma unidad de literatura aparece al principio y al final de un pasaje o trozo de literatura. Bueno, ya hemos visto esto, pero este concepto o esta herramienta de la literatura nos ayude a ver este trozo o este pasaje como una unidad. Porque ya hemos visto que empieza con exaltación, ¿verdad? Y termina con exaltación. ¿Y qué hay en medio? Muchísimo sufrimiento, pero sufrimiento por medio del cual Jesucristo se glorifica. Se glorifica. Y por eso vemos que esta herramienta de la literatura nos ayude a ver esto como una unidad, empezando con exaltación, con mucho sufrimiento en el medio, y termina con exaltación. Pero en un sentido hay exaltación también en el medio, porque Cristo se glorifica por colgarse de la cruz, porque atrae a todo el mundo a sí mismo. Y una persona dijo: ¿por qué no llama esta herramienta sujetalibros? ¿Sabe lo que son sujetalibros, verdad? Dos bloques que ayudan a mantener los libros erectos en el instante. Entonces aquí está un sujetalibro que se llama exaltación. En este lado otro sujetalibro que se llama exaltación. Y en el medio, sufrimiento, pero sufrimiento por medio del cual Cristo se glorifica. Entonces sujetalibros, exaltación. El pasaje empieza con la exaltación de Cristo, termina con la exaltación de Cristo. En el medio hay mucho sufrimiento, por medio del cual Cristo se glorifica, y por eso vemos esta canción como una sola unidad, escrita por este gran profeta Isaías.
Muy bien. Tenemos el lenguaje de sacrificio en esta sección y estoy ahora en la página 112, en el primer párrafo en el medio. Tenemos el lenguaje de sacrificio, así que en este pasaje que habla de la redención sustitutiva del Mesías, quien vendrá, tenemos el lenguaje de sacrificio. Ya he dejado al lado todo intento de objetividad y leerlo como si nunca supiéramos que fuera Jesús. Es imposible, ¿verdad? Porque quizás Isaías no entiende todo, pero obviamente Isaías está hablando de quién en este pasaje de capítulo 53. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y cuántos años antes de Jesucristo escribió este pasaje Isaías? Sabemos que fueron 701. Más de 700 años. Isaías escribió acerca del sufrimiento del siervo de Dios que murió pagando la sentencia de muerte que merecen otros. Interesante, ¿no? ¿Y cómo sabía Isaías todo esto? ¿Cómo sabía? Sí, era profeta. Y profeta que escribía las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a ver un texto al ratito que dice que el Espíritu Santo mismo el Espíritu de Cristo mismo, estaba morando en Isaías, diciéndole acerca de los sufrimientos de Cristo y también de las glorias que han de venir. Interesante, ¿no? Entendemos que Isaías, por medio del Espíritu Santo, podía profetizar todo esto. Muy bien. Probablemente ya está aquí en 52, el capítulo 52, el versículo 15. Muchas naciones se asombrarán. Literalmente, y me gusta esto, en hebreo, este versículo dice, él o el siervo rociará a muchas naciones. Parece ser el lenguaje de la función sacerdotal del rociar la sangre. Piensen en la consagración del tabernáculo. El lugar santo fue rociado. El altar, el libro de la ley, los sacerdotes, el pueblo, todo fue rociado. La sangre fue rociada en las personas y todo habló de consagración y de apartar las cosas como santas hacia Dios, como Moisés dice en el libro de Levítico, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Se usa el lenguaje figurativo al decir, él rociará a muchas naciones, con su sangre se puede presumir. ¿Entienden? Aquí en este pasaje, en el versículo 12 de Isaías 52, es versículo 15. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado. Es una traducción no muy adecuada, porque aquí está diciendo que el mismo siervo va a rociar a muchas naciones. ¿En qué sentido? ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido va a rociar o va a derramar su sangre sobre muchas naciones? Sí, es que va a bendecir a muchas naciones por medio de ese sacrificio. Por derramar su sangre, figurativamente hablando, él va a rociar a muchas naciones. Va a derramar su sangre. Va a perdonar. Porque sin derramar de sangre no hay perdón. Entonces, en otras palabras, va a haber gente de todas las naciones. Así como Cristo dijo colgándose de la cruz, o cuando me levanto en la cruz, atraeré a ¿quiénes? A todas las naciones, a mí mismo. Y aquí dice en otras palabras, este siervo va a rociar
a todas las naciones. O es decir, su sangre va a caer o va a lavar a muchos, y esa gente creyente, creyendo en Cristo, van a venir de todas las nacionalidades del mundo. Es una gran profecía de verdad de Isaías en este texto. Y es tanto más chocante por el lenguaje fuerte y el hecho de que el Señor está detrás del sufrimiento. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. ¿Qué significa eso? Él verá su descendencia y prolongará sus días. Está hablando de algo después de su muerte. La resurrección de Cristo, yo creo que se implica aquí. Las últimas líneas deberían ser incluidas en la sección de gloria. Y así que tenemos gloria en el principio de este pasaje, de esta canción, gloria en el medio, porque Cristo se glorifica por morir en la cruz, y gloria al final. Él verá su descendencia. Supongo que un rabino diría que el siervo anhela ver sus descendientes espirituales. ¿Quién sabe? No sé si un rabino pensaría en la resurrección de Jesucristo, pero yo sí, cuando yo leo este pasaje, no podemos evitar pensar en eso cuando leemos este versículo y de otros que entran al reino de Dios por la obra del siervo. Como Juan dice en capítulo 12, cuando me levantan o cuando me levantaré, yo atraeré a todas las naciones. A lo mejor estaba meditando en este capítulo de Isaías cuando dijo eso. Y para mí esto es bastante fascinante.